Bueno, vamos a abrir las Biblias a Filipenses 2 y vamos a leer versículos 12 y 13. Creo que voy a tardar 2 semanas en tratando estos versículos, pero vamos a comenzar hoy día con Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a orar. Padre, ponga en nosotros el querer y hacer tu voluntad. Y ayúdanos en ocuparnos en esto. En el nombre de Cristo te lo pedimos todos. Amén. Bueno, hemos terminado de mirar a este pasaje glorioso que habla sobre la preexistencia y la encarnación y la exaltación de Jesucristo. Y vimos que Él se bajó de la altura a la posición más baja que un hombre puede tomar, y por eso el Padre lo exaltó hasta lo supremo, y Él gobierna en el cielo ahora a la derecha del Padre, y el día viene cuando Él va a venir en gloria, y cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que es digno, que es Señor, y que merece la adoración. Y por eso los que son sabios van a prepararse para aquel gran día, para que son preparados y se preparen por exaltarlo en sus vidas ahora. Y tan bonito, tan maravilloso este pasaje es, en sí mismo debemos recordar que no es escrito solamente para que admiremos a Jesús. Debemos admirarlo, pero también debemos imitarlo en su conducta. Para ahorrar es obedecer. Y como 1:27 dice, os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esto es la idea del pasaje, que tenemos que Él es digno de alabanza y por eso debemos comportarnos en una forma dignos también. Por eso necesitamos la mente de Cristo, el mismo sentir. Y es decir, que debemos vernos como siervos humildes. Y entonces cuando versículo 12 comienza, por tanto, está reflejando y diciéndonos cómo servimos un Salvador tan exaltado, debemos imitar su conducta y debemos trabajar para que podamos ser más como Él. Debemos dedicarnos a hacernos más como Él. Y vamos a ver esto hoy día, que necesitamos ejercitarnos, animarnos, porque la vida cristiana no es fácil. Y quiero comenzar aclarando algunas ideas erróneas de este pasaje. Algunos quieren decir que es necesario que ocuparnos para salvación y no en salvación, como dice aquí. Nunca en la Escritura nos dice que debemos trabajar para salvación o obrar. Es decir, la idea es, algunos piensan que podemos ganar la salvación por nuestros esfuerzos, y es imposible.
Todos han pecado y están destituidos de la gracia del Señor. No podemos. Somos salvos por gracia, por la fe. Pablo dice en 3:9, quiero ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No puede. Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, él ha dicho esto en muchos lugares. Cuando estudiamos Romanos vimos esto en detalle. Pero no trabajamos para salvación. No nos ocupamos para salvación. Confiamos en Cristo por gracia. Nuestro volver a Cristo, nuestro confiar en Él, entregarnos a Él, es la obra de Dios en nosotros. Él nos llama de muerte espiritual, tanto como Él habló y llamó a Lázaro de la tumba. No está diciéndonos que debemos trabajar, ocuparnos para vida espiritual. Lo que está diciendo es que ahora que Dios ha puesto vida en nosotros, ahora que Dios nos ha dado vida, versículo 13, debemos manifestar esta vida en nuestras decisiones, en nuestros hechos, en nuestros pensamientos cada día. Debemos producir fruto para la honra y la gloria de Cristo, porque Él ha sembrado semillas en nuestras vidas que deben crecer y madurar. Dios ha puesto vida en nosotros y debemos trabajar para que la vida se manifiesta en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces Pablo está diciendo algo semejante a lo que dijo a Timoteo en su primera carta 4:7. Ejercítate hasta la piedad. Esa es la idea. Y entonces si uno está en Cristo, hay un nuevo principio obrando en su vida. No más sirve el ego o el pecado. Y como ahora Cristo ha puesto una nueva dirección en nuestras vidas, debemos trabajar, ocuparnos para que se manifieste al mundo que Cristo nos ha cambiado y estamos yendo en otra dirección que seguimos antes de conocerlo. Entonces, el enfoque aquí no es entrar en una relación con Dios, sino en crecer en esta relación. La salvación es un proceso con muchos aspectos y tenemos que entender que algunos son pasados, otros presentes, otros en el futuro. En el pasado, bueno, primero debo decir, la Escritura, por ejemplo, dice en algunos lugares que hemos sido salvos, dice otros, estamos siendo salvados y vamos a ser salvos. Porque está enfatizando diferentes partes. Somos justificados completamente cuando creemos. Eso es lo que Pablo está hablando cuando dice en 3:9, no tiene mi propia justicia. Cuando confiamos en Cristo, recibimos la justicia de Jesucristo como la nuestra. Y en respecto a la ley de Dios no tiene ninguna acusación contra nosotros porque somos cubiertos por la sangre de Cristo, somos perdonados y por la ley somos justificados. Esto es inmediatamente y es pasado por el creyente. Ya es una vez para siempre. Es el nacimiento a la vida espiritual. Naturalmente somos nacidos una vez, igualmente espiritualmente.
Entonces, cuando creemos, somos perdonados, tenemos la justicia de Cristo y la ley es cumplido para nosotros. Esto es lo que indica justificado. También, al recibir a Cristo, somos adoptados, somos hechos miembros de su familia. Somos hermanos a Cristo y a los otros creyentes. Eso es el pasado si uno ha creído. En el futuro vamos a ser glorificados cuando Cristo viene otra vez para establecer nuevo cielo y nueva tierra donde mora la justicia. Nosotros vamos a ser transformados y glorificados y ser como Él, sin pecado y sin muerte. Pero mientras estamos aquí, estamos entre el hombre viejo, lleno de pecado, y el hombre perfecto, que es en el futuro. El pasado, Cristo hizo todo. El futuro va a hacer todo. Pero entre medio, nosotros tenemos que participar con Él, avanzándonos en la santidad. Y entonces, esto es lo que llamamos santificación, mejor dicho, la Biblia llama santificación y está hablando del proceso de hacer una persona santo, de enseñar, de aprendernos, quitar el pecado y vestirnos de la santidad, de las buenas obras y del fruto del Espíritu y todo eso. Entonces el apóstol está diciendo que debemos progresar en la santidad, crecer en nuestra salvación por esforzándonos, animándonos, obedecer a Cristo más y más cada día. Y si entendemos que está hablando de la santificación aquí, esto nos ayuda en evitar unos errores grandes en la fe. Una idea que, fue más popular en otros años, pero todavía está presente, es que si nosotros tenemos suficiente fe, podemos ser perfectos, podemos evitar el pecado sin esfuerzo, porque la fe nos hace poderosos para vencer todo pecado sin batalla. En inglés se dice let go and let God. No sé si se traduce bien, pero suéltate y deja que Dios haga todo. Pero esto no es lo que la Escritura dice. Es cierto que tenemos que confiar en Dios, que ser dirigidos por Dios, que permitimos que Dios obre en nuestras vidas. Pero la idea de que Él va a hacer todo, que nosotros no tenemos que hacer nada, es absurdo. La Escritura dice que necesitamos ejercitarnos. Dice aquí, ocuparnos. Dice que tenemos que pelear la buena batalla. Dice que tenemos que poner a muerte las obras de la carne. Nada de esto es fácil. Nada de esto es automático. El cristiano tiene que animarse, disciplinarse y seguir adelante. La idea de que si Dios obra en nosotros no tenemos que hacer nada es todo incorrecto. La lógica de la Biblia es que como Dios está obrando nosotros podemos lo que no pudimos antes. Pero necesitamos hacerlo.
Aparte de la obra de Dios en nosotros, no podemos vencer el pecado. Pero con la ayuda del Espíritu y la nueva vida que Dios nos ha dado, sí podemos aprender a vencer el pecado día tras día. Entonces la vida cristiana es una batalla. No piensa que puedes escapar del pecado sin autodisciplina, sin batallas. Hay que ocuparnos en buscar evitar más pecado cada día. El otro error es lo que dice algunos pensar, es el error pensar que una vez que soy salvo no necesito hacer nada porque ya soy salvo. Nosotros en la Iglesia Bautista enfatizamos que la aseguranza del creyente, que si tú eres salvo, tú eres salvo. Y es verdad, no lo niego. Pero no estás al punto que Dios quiere. Y no debes ser satisfecho con el pecado en tu vida. Ser nacido de nuevo es el principio del camino. No es la totalidad. Dios nos acepta como somos, pero nunca nos deja como somos en Cristo. La vida cristiana es una vida de cambio, de transformación. Imagínense un hombre que busca autos antiguos. Va y busca y encuentra uno que no corre, que tiene manchas y todo eso. Lo compra, pero no para dejarlo así, sino arreglarlo para que parezca bonito, para que corre bien y le sirve. Y así es. Cristo nos compró, nos encontró manchado, descompuesto, todo esto, pero no nos compró para dejarnos así. Él está preparándonos para una vida eterna y gloriosa con Él, y por eso va a obrar en nosotros. Y nosotros tenemos que obedecerlo en esto para evitar el pecado y para limpiar la vida. Tenemos que adornar a la doctrina de Dios, nuestro Salvador, con las buenas obras. Esto es nuestra parte. Él ha puesto en nosotros el principio y nosotros tenemos que manifestarlo. Entonces, cuando Pablo dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, está diciendo que tenemos que hacer fuerzas, ser energético, activo, diligente, responsable en evitar el pecado y vestirnos con obras buenas. Déjenme añadir otros detalles en este versículo. Dice, como siempre habéis obedecido mucho más ahora en mi ausencia. Está escribiendo estas palabras a gente fiel. Todos nosotros necesitamos ser animados en la fe. Todos nosotros nos cansamos de hacer las buenas obras. Por eso necesitamos nuestros hermanos, el uno para el otro, para ayudarnos y animarnos, pero tenemos que entender que no hemos llegado. Obedecer a Dios no es opcional y necesitamos progresarnos en la fe, obedeciendo no solamente en un tiempo, pero siempre. Y lo que dice, no solamente, no como en mi presencia solamente. Es muy fácil, o mucho más fácil,
hacer un trabajo bueno cuando sabes que alguien está velando para asegurar que lo haces bien. En el trabajo, todos están más cuidadosos y diligentes cuando el patrón los está velando. La integridad cristiana debe motivarnos a obedecer siempre, a hacer lo mejor siempre para la honra y la gloria de Dios, la honra y la gloria del Señor. Y debemos recordar que Dios es nuestro patrón y Él siempre nos está velando. La otra cosa es que tenemos que aprender a andar por mi fe, no la fe de otro. Tenemos que aprender a depender en Dios y no en otro hombre. Estaba meditando. Cuando yo fui al colegio, conocí a muchos muchachos jóvenes que fueron criados en la iglesia y se conducían bien hasta que lleguemos al colegio y ahí se metieron en toda cosa porque nadie iba ahí, sus papás no estaban ahí para decirles no hagan esto. Ellos andaban antes por lo que sus papás les mandaron, pero ahora en su propio lugar no tenían la misma fe, la misma dedicación. He visto muchas veces un pastor es llamado a otra iglesia o no puede seguir en la iglesia y muchos hermanos desaparecen de la iglesia. Están siguiendo al pastor y no al Señor. Es un error grande. Asegúrense que su fe está en Dios y no en un hombre. Un hombre no puede llevarles al cielo. Un hombre no puede salvarlos. Cierto, necesitamos ser animados por nuestros hermanos de vez en cuando y debemos amar a nuestros pastores y líderes. Pero si tu fe no puede ponerse en pie sin la ayuda de otra persona, necesitas ir a Dios y pedirle más fe. Porque no es suficiente si depende de otra persona. Bueno, para concluir el versículo, primero, asegúrense que no están trabajando para la salvación. Asegúrense que están mirando a la muerte de Cristo como tu propia esperanza para la vida. Lo que tú puedes hacer no vale para salvar el alma. La justicia que necesitas es la justicia de Cristo. Cristo murió para salvar mi alma. Es lo único que puedo decir a Dios. Si yo me pregunto por qué debo permitirte entrar en mi cielo. El nuevo nacimiento es una obra de Dios que cámbianos de adentro, que nos cambia de adentro afuera. Si no has experimentado este cambio en tu vida, si no puedes decir que Dios me ha cambiado, pídelo fe en Cristo, pídelo nueva vida, para que te salve y para que puedas comenzar este viaje de aquí hasta el cielo. Pero confiando en Cristo, vamos a ocuparnos en nuestra salvación. Debemos evitar todo pecado, el egoísmo, el engañar, la sensualidad, la avaricia, orgullo, la venganza, la impiedad, la mundialidad. Debemos vestirnos del nuevo hombre, creado a ser como Jesucristo. Pensar en una forma humilde, pensar como Dios piensa y no el mundo. Amar al prójimo como a mí mismo.
escoger, poner otros antes del yo. Trabajar junto con el pueblo de Dios, aún con los que no me gustan personalmente, pero no importa. Debo amarlos en Cristo. No es fácil. Es duro. Requiere autodisciplina. Requiere autocontrol. Pero con Jesucristo todo es posible. Nos humille, porque tenemos que confesar nuestro pecado, ir a Dios y decir otra vez y otra vez, no hice bien, perdóname, ayúdame. Para el cristiano, a veces nos cansa porque vivimos, como dice el versículo 15, en una generación maligna y perversa. Pero si perseguimos, un día vamos a descubrir que hemos brillado como luminares en el mundo. Hay que continuar, hay que progresar. No podemos descansar hasta que estamos en las manos de Cristo en el cielo. No hemos llegado todavía. Ocupados, que nos ocupen en nuestra salvación. Oremos. Padre, obra en nosotros para que sí nos ocupamos en nuestra salvación. Que seamos enterados de la importancia de crecer hacia ti, más cerca cada día. Ayúdanos a despistarnos del hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo.